Para tratar de entender qué fue lo que sucedió, tenemos en la línea telefónica a Sofía Robina. Ella es secretaria técnica del combate a la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sofía, gracias por tomarnos la comunicación. Hola Juan, buenos días. Gracias a ustedes. Te saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, pues ustedes, los abogados del área en la que participas, que encabezas, fueron los encargados de prácticamente de lograr la liberación de Juana Hilda. Platícanos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es que logran comprobar que fue torturada para declarar lo que ahora sabemos, pues fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro, Juan, decirte que yo formo parte de un equipo en el Instituto Federal de la Defensoría Pública que está encargado precisamente de hacer valer los derechos de las personas que cuentan con representación del instituto y que hayan sido víctimas de tortura, de manera que la defensa que tengan pueda hacer valer estos derechos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, hay que decir que es la institución que se encarga precisamente de garantizar que cualquier persona que no tiene acceso a un abogado particular cuente con defensa y que tiene que ser además una defensa adecuada, técnica, que lo represente en los procesos, sobre todo penales, que es una relevancia fundamental por la afectación que tienen, pero también en otras materias. Y es en ese contexto que se ha dado la representación desde hace muchos años. Muchas personas han intervenido, no solo de Juana Hilda, sino también de las 5 personas coprocesadas en este asunto y que además, bueno, se les ha acompañado en los diferentes momentos, incluso desde el inicio en que fueron detenidos en 2006. Juana Hilda fue detenida y arraigada, esta figura que es violatoria de derechos humanos, en enero de 2006, a partir de la denuncia de secuestro que ocurrió en julio de 2005, es decir, prácticamente hace 20 años de los hechos. Y desde ese momento contó con defensa. En algún momento tuvo una defensa particular también muy valiente, pero posteriormente regresó a la defensa pública, quien finalmente la ha representado. Y una vez que se le sentenció en 2011, posteriormente se confirmó esta sentencia en apelación, incluso aumentándole en cada ocasión la pena y con motivos discriminatorios de género, porque la asociaban como mujer, a que había un reproche mayor de los hechos que hizo. Finalmente llegamos, digamos, al último escalón, que es la Ujú. presentación de un amparo directo, que fue atraído en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente atendiendo a la relevancia que tiene este asunto y que, Ujú. bueno, como ya lo mencionabas, fue resuelto el día de ayer con un proyecto que presentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, un proyecto valiente y congruente con los principios que ha defendido la primera sala de presunción de inocencia, de prohibición de la tortura, y que fue aprobado por 4 votos y que, como bien lo refieres, hizo un análisis como Tribunal Constitucional de todo el proceso para encontrar las violaciones a derechos humanos que desde la defensa se habían argumentado y que de forma central estaban asociadas a cómo el caso se construyó con pruebas ilícitas y en particular con la declaración de Juana Hilda, que fue obtenida mediante actos de tortura. Y hubieron pruebas además adicionales que derivaron de esta tortura y que por lo tanto también tendrían que anularse, y es por ello que resuelve la Corte otorgarle su libertad a Juana Hilda el día de ayer. Sofía Robina, por muchos años se ha hablado de la posibilidad de que esto, en su totalidad, el caso Wallace, haya sido un montaje. ¿Consideran desde el Instituto de Defensoría Pública que efectivamente esto confirma que pudiera tratarse de un montaje? Mira, lo que ayer nos acercó la Corte es que efectivamente hubieron diversas pruebas que fueron obtenidas de forma ilícita y que además generó que posteriormente toda la acusación se buscara encuadrar en esta declaración, y que efectivamente eso al menos genera la alta sospecha de que estas pruebas hubieran sido fabricadas y que por lo tanto además pues tienen una clara muestra de falta de fiabilidad. La Corte es muy clara en hacer un señalamiento fundamental a que la Fiscalía falló en la posibilidad de acercar pruebas adecuadas, lícitas, legales para acusar, y eso ya es una realidad que afectó no solamente a Juana Hilda, sino a la sociedad en su conjunto, de poder tener verdad en un caso como este. Lamentablemente, a tantos años, seguro hay mucho que se nos escapa. Hay investigaciones periodísticas que han dado cuenta de muchas dimensiones de lo que pudo haber sucedido, como por ejemplo Ricardo Rafael, pero lo que correspondía, digamos, desde la defensa era hacer ver que al menos la acusación
y la hipótesis que presentó como acusación la Fiscalía no se sostenía. Nos tocaba analizar el expediente y ver si la Fiscalía, que es quien tiene la responsabilidad de probar que existen pruebas de responsabilidad de una persona, no lo había hecho y estas eran ilícitas y en su caso además las que subsistieron eran insuficientes. Y eso es lo que concluye la Corte, pero además sí establece al menos el proyecto que presentó el ministro Gutiérrez Ortín Vena, un proyecto muy valiente, hay que reconocerlo, es que en el expediente, y cito el proyecto, dice, existen constancias que sugieren una actitud sesgada e intimidatoria de las familiares de la víctima y de los funcionarios responsables de la investigación orientados a confirmar la versión acusatoria en la que estuvieron operando. Y eso nos da cuenta de que efectivamente la Corte encontró que hubo una actitud, por decirlo menos irregular, pero completamente violatoria de derechos humanos de la víctima indirecta, que además hay que recordar que violó no solamente los derechos en el expediente, sino a través de la exhibición de las personas en espectaculares por toda la ciudad, violando su presunción de inocencia, y que contó siempre con la quiesencia de las autoridades, incluso con el reconocimiento de en ese entonces el presidente del país para impulsar esta investigación a partir de que hoy sabemos estas pruebas que fueron obtenidas bajo violaciones a derechos humanos. Sofía, ¿qué viene para los otros coacusados que también están enfrentando, pues, como tal, señalamientos y procesos legales, pues, por el mismo caso? Es muy relevante lo que señalas, Juan, porque el amparo, bueno, es respecto de Juana Hilda, ya recuperó ayer su libertad, hoy en la mañana comentarle al auditorio que pudo abrazar a sus hijas después de muchos años en donde prácticamente solo tuvo contacto con ellas por teléfono, pero efectivamente lo que ahora tiene que ocurrir es que esta sentencia también tenga impacto en las 5 personas que son coprocesadas. 3 de ellas, se trata de Albert y Tony Castillo y César Freire, ya también fueron sentenciados y presentaron amparo directo que está en el 8º Tribunal Colegiado en Ciudad de México, y había un acuerdo de suspender la resolución de estos amparos hasta en tanto no resolviera la Corte. Por lo tanto, el Tribunal Colegiado está estableciendo de forma clara que tendrá que atenderse a lo que resolvió la Corte, y lo que es fundamental es que una prueba que ya fue declarada nula, además por el máximo tribunal, ya no puede ser utilizada en ningún proceso. Es decir, ya se cayeron estas pruebas. Y además la declaración, la confesión que se le obtuvo a Juana Hilda bajo tortura, en un contexto de arraigo, sin defensa adecuada, y que fue desde el principio señalada por haber sido obtenida bajo coacción, era la prueba central en todos los casos. Fue digamos, el elemento que generó posteriormente la obtención de otras pruebas y la acusación, y por eso, pues bueno, en realidad el caso se cae prácticamente en su conjunto. Hay otras 2 personas, Juan, que se encuentran todas sujetas a proceso, es decir, que a pesar de prácticamente 20 años de los hechos, 18 años de ser detenidas, no han sido todavía sentenciadas. Se tratan de Jacobo Tagle y Brenda Quevedo Cruz. Brenda Quevedo, además, sobreviviente de tortura sumamente lamentable, tortura sexual mientras estuvo privada de libertad, y que hoy está en una medida de arraigo domiciliario después de que hace un año logramos que cesara la prisión preventiva en su contra, pero que todavía están en espera de sentencia. Y corresponderá, por lo tanto, a la jueza en ese juzgado, pues ya concluir este proceso, que ya no hay pruebas pendientes a desahogarse, y a partir de eso, pues precisamente excluir las pruebas que ya señaló la Corte, y con eso llegar pues a la conclusión que hemos estado solicitando desde hace mucho tiempo, que es que prevalezca su presunción de inocencia en tanto no hay pruebas en su contra. Lamentablemente, Juan, hay que mencionar que la Fiscalía sigue sosteniendo estas acusaciones en estos procesos de Brenda y de Jacobo, pero incluso intentó, mediante prácticas dilatorias y desleales, que la Corte no resolviera. Horas antes de que se resolviera, siguió presentando recursos en este sentido, y por eso también fue tan relevante que la Corte se animara a hacer lo que le corresponde, jugar como Tribunal Constitucional y hacer esta resolución. Mucho se dijo en su momento, incluso de la presidenta Norma Piña y de su involucramiento y colusión en el caso, incluso también de la directora del instituto, y creo que hoy queda claro que al final lo que sobresalió es que es relevante contar con un instituto fuerte que defienda a las personas, y que la Corte hizo lo que le correspondería, y ahora eso tendrá que impactar en las demás en los demás procesos y casos. Es también un recordatorio de lo que nos tiene que venir en el contexto de justicia en el país, en donde los jueces defiendan los derechos humanos. Bien, Sofía Rubina, antes de irnos, tendrían que investigar también a quienes presuntamente ocasionaron la tortura y obtuvieron las declaraciones bajo esta medida, bajo este medio, ¿no? Definitivamente, Juan, ese es un pendiente fundamental, y más en un contexto como el que atraviesa
el país, en donde la tortura, como ya decía, es una realidad que vemos constantemente desde la defensa pública. Hay más de 3,000 personas en un contexto de acusadas en el sistema tradicional, en el sistema anterior, y que muchas de ellas son sobrevivientes de tortura, y eso es fundamental. Y tiene que investigarse para que haya consecuencias y se desincentive que estos hechos sigan ocurriendo. Eso es central. En estos casos, además, ha habido todo un intento de la propia Fiscalía de cerrar las investigaciones, que es claramente un patrón que vemos comúnmente en estos asuntos, en donde la Fiscalía no investiga a los responsables de la tortura, al contrario, permite que siga sucediendo. Y entonces hemos enfrentado incluso investigaciones que se han cerrado. Hay que decir que en el caso de las seis personas procesadas, en este caso, incluso existen recomendaciones ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que entre sus puntos recomendatorios establecen que se tienen que investigar estos hechos y reabrir las investigaciones. Desde la Defensoría también estamos impulsando esto, y será fundamental que se pueda avanzar en ese sentido. Sin duda, con el paso del tiempo se vuelve cada vez más difícil, pero es un recordatorio de que estos hechos no pueden ocurrir, se deben investigar, pero sobre todo no pueden usarse en procesos como sucedió en este caso. Muy bien, Sofía Robina, pues te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender este caso. Qué lamentable, no es la primera vez que vemos que una persona en México, después de pasar tantos años en la cárcel, de un día para otro, con una especie de, pues usted disculpe, puede irse, se confirma que o la torturaron para declarar o era inocente, qué sé yo. Sofía, muchas gracias por la explicación. No, gracias a ti, Juan, y por dar espacio para contar estas historias. Y como dices, que esto puede ayudar a otros asuntos que están en situaciones similares en México. Saludos. Muchísimas gracias a Sofía Robina. Ella es titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública.